Bueno, señores, muy buenos días a todos los presentes. Continuando en este caso ya con la parte número 2. Anteriormente también habíamos conversado un poco sobre los sistemas de perforación a grandes rasgos, algunas características, algunas ventajas y desventajas con respecto a los distintos sistemas de perforación. Por un lado teníamos los rotativos, ¿cierto? Y por otro lado teníamos estos rotopercutivos que teníamos que se subdividían, si lo queremos ver así, en el martillo en cabeza y en el martillo en el fondo, ¿cierto? Que cambiaba en este caso la percusión, ¿cierto? Que se realizaba, perdón, tanto en el fondo del pozo como en la parte externa del barreno. Ya también anteriormente habíamos conversado un poco sobre los distintos accesorios también, los insertos también, algunas propiedades también de estos insertos. Conversamos sobre algunas propiedades con respecto a la roca, ¿cierto? El hecho de que un material sea mucho más abrasivo que otro. Hablamos de la dureza, de la textura, en cómo estas variables, por así decirlo, de una u otra forma afectaban en este caso al rendimiento de la perforación. Y ahora nos toca hablar un poquitito con respecto a los formulismos asociados a la perforación. Hoy más que nada solamente vamos a plantear los formulismos, como les dije, para posteriormente ya hacer ejercicios, hacer cálculos, por ejemplo, porque igual uno se da cuenta de que en verdad el alumno entiende mucho más cuando hay un ejercicio resuelto, cuando hay un ejemplo de por medio, ¿ya? Pero para esto también debemos plantear ciertas fórmulas, como lo coloqué en el título, para que ustedes también puedan entenderlo, puedan ver las unidades de cada una de esas fórmulas también cuando ya en otro video, ¿cierto?, estemos resolviendo cada uno de los ejercicios. Así que espero que les guste, espero que se pueda entender. Eso, señores, ¿ya? Bueno, actualmente también como estamos trabajando por la plataforma de Teams, igual ustedes me pueden hacer recomendaciones también, ¿ya? Entonces, en este caso, los contenidos, bueno, le coloqué formulismos asociados a la perforación. Vamos a ver más o menos 13 formulismos, por así decirlo. Existen muchos más también, yo coloqué los más importantes. De hecho, estos mismos ustedes los van a utilizar, bueno, algunos los van a utilizar en extracción mina 1 y quizá en taller minero 1 también, o taller minero 2 también. Estas formulitas les van a ayudar bastante para poder desarrollar el proyecto que quizás el profesor les vaya a dar en la asignatura. ¿Ya? Entonces, por un lado, tenemos el empuje mínimo, el empuje máximo, la velocidad de rotación, la velocidad de penetración también, que es sumamente importante, la velocidad ascensional, una velocidad media con respecto, ¿cierto?, a la perforación en sí, el caudal de aire necesario, los diámetros de perforación según la altura del banco. Son diámetros recomendados también. Recuerden que existen, bueno, no quiero decir un sinfín, pero existen varias fórmulas, criterios, lineamientos que me permiten determinar o estimar un diámetro de acuerdo a las propiedades que yo pueda tener. Ya son recomendaciones. Las toneladas para remover por metro perforado, bastante importante. El requerimiento de mina, que también se utiliza mucho en extracción mina 2 cuando uno igual ya quiere calcular flotas de equipo, la parte de cargueo y transporte también, que son cositas sumamente importantes que también podríamos profundizar un poco más si es que nos da el tiempo. La necesidad de perforación, el metraje mensual y el número de equipos. Si no me equivoco, asociado mucho al número de perforadoras que yo vaya a tener. ¿Ya? Entonces, dicho esto, señores, continuemos. Acá le colocamos sistemas de perforación, solamente formulismos. Ya yo creo que en la parte número 3 vamos a hablar de las fórmulas con respecto a la tronadura. También podríamos tocarlo. O también, y como les dije, ya hacer ejercicios tanto para la parte de la perforación, que son las que ustedes están viendo ahora, y también ver las fórmulas o ejercicios, perdón, resueltos, ciertos ejemplos propuestos para la parte de tronadura, ¿cierto? Para que ustedes también puedan practicar en sus casas. Y acá tenemos el capítulo número 1, si lo queremos ver así, el formulismo asociado a la perforación, y dijimos que íbamos a partir con una que se llama el empuje mínimo. Ya hablamos de que los distintos sistemas, por ejemplo, en el caso del sistema de perforación rotopercutivo, tenemos el empuje, ¿cierto? Tenemos el barrido, tenemos la percusión también, ¿cierto? Entonces, tenemos hartas variables que influyen. Entonces,
si el día de mañana a ustedes les preguntan cuánto es el empuje mínimo, bueno, nos podemos dar que este empuje mínimo está dado por 28.5 por la resistencia a la compresión simple de la roca, por el diámetro del tricono que ustedes vayan a trabajar. Ya el empuje mínimo está en libras, la resistencia a la compresión simple está en megapascales. De hecho, ustedes saben que pueden encontrar actualmente tablas que están tabuladas, unas tablas más específicas, otras quizás no tanto, con respecto a los distintos tipos de roca. No sé, el granito, por ejemplo, que la granodiorita, por ejemplo, u otra roca quizás de interés para ustedes pueden encontrar más o menos cuánto es su valor máximo, mínimo o valor medio de esa resistencia a la compresión simple. Recuerden que solamente esos son datos que están tabulados, son estimaciones también que surgen, porque lo que realmente ustedes deberían hacer en terreno al momento de determinar, ya si ustedes quieren hacerlo por medio de un laboratorio, ¿cierto? Realmente cuánto es la resistencia a la compresión simple de una roca, ustedes deberían tomar esa muestra o varias muestras también, dependiendo de la capacidad que ustedes también tengan y tiempo también necesario para poder, en este caso, someter las muestras a algún tipo de ensayo, ya algún tipo de, en este caso, un ensayo destructivo o no destructivo. Hay equipos, por ejemplo, puede estar en este caso la prensa, que me sirve para, en este caso, someter una probeta o un testigo previamente normalizado según las normas CTM o ISRM, ¿cierto? ACTM de la American Society Test of Materials, si no me equivoco, y la ISRM, que es la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, que también me dan ciertos lineamientos de cómo yo debería hacer también estos procedimientos, ¿ya? Entonces yo la someto a una prensa, la rompo, saco algunas variables, hago algún tipo de análisis, algún tipo de regresión, estadística, ¿cierto? Y puedo estimar un valor para la resistencia a la compresión simple real de esa roca en el terreno. Puedo también utilizar una cosa que se llama el equipo de carga puntual o el ensayo de Franklin también, donde esos equipos de carga puntual, o el ensayo de Franklin, o el PLT, ¿cierto? De Point Load Test, ¿cierto? Es un ensayo destructivo porque también se coloca un testigo o una muestra irregular, se presiona con unas puntas cónicas, veo cuánto es la lectura del manómetro, por ejemplo, bueno, dependiendo del equipo que ustedes vayan a tener, y lo reemplazo en una fórmula y también puedo estimar un valor muy bueno, ¿cierto?, de la resistencia a la compresión simple. Y ya si no tengo o no cuento con, bueno, puedo someterlas también a ensayos triaxiales y otro tipo de cosas más para determinar cohesiones y fricciones, pero si ya no tengo esos equipos y tengo un equipo que ustedes también van a conocer en su carrera, que es el esclerómetro, o también llamado martillo Schmidt, ustedes también, pues, mediante unos rebotes, ¿cierto? Mediante un formulismo, mediante una densidad también determinada, ustedes pueden estimar también una resistencia, o estimar, ¿cierto?, una resistencia a la compresión simple sin romper la muestra, un ensayo no destructivo, ¿ya? O en este caso utilizamos algún tipo de tabla también para obtener más o menos un valor de la roca que nosotros estamos trabajando o estamos perforando, en el caso de nosotros, ¿cierto? Hablando ya más de la perforación. Y tenemos el diámetro del tricono. El diámetro del tricono, bueno, está en pulgadas también, ¿cierto? Inch, ¿cierto? En inglés. Y bueno, pueden ser diámetros del tricono como lo vimos en el video anterior, de 6, 7, 8, 12, 10 pulgadas, por ejemplo, ¿ya? Ya vamos a hacer ejercicios con respecto a esto para que podamos entender un poquitito más. En el caso del empuje máximo, también dice que es el doble del empuje mínimo. No hay mucha ciencia detrás. Y claramente, como en el caso del empuje mínimo estaba en libras, al multiplicarlo por 2, el empuje máximo sigue dando en libras, amigos míos. ¿Ya? Continuemos. Y acá tenemos la velocidad de rotación también. Le puse tabla 1 de 1, velocidad de rotación. Se dan cuenta que está asociado a la resistencia a la compresión simple, que es la que conversábamos recién, ¿ya? Tenemos desde rocas muy blandas, pasando por rocas medias, duras y muy duras, ¿cierto? Cuando hay la competencia de la roca, según esta clasificación o esta tabla, es mayor a 120 megapascales, ¿ya? Más o menos, si se dan cuenta, algo que también podemos entender acá es que la velocidad, las revoluciones por minuto, esas RPM, ¿cierto? Mientras más blanda sea la roca, ¿cierto? O mientras menos competente también
sea la roca o mientras sea menos densa también, las velocidades o la RPM van a aumentar, ya se comportan inversamente proporcional. A diferencia, por ejemplo, que mientras más dura sea la roca o más competente o la resistencia a la compresión simple, ¿cierto?, sea más grande, las revoluciones van a tender, a disminuir, ¿cierto?, a bajar un poco más. Y también ya ahí juegan parámetros como la porosidad, pues. Se dan cuenta que al final nosotros hablamos de manera global de la resistencia a la compresión simple, pero lo que realmente igual debemos tener claro es que la competencia de una roca tiene que ver con la porosidad, como lo vimos anteriormente, con la cantidad de huecos, con la presencia de agua, con la presencia quizás de algún tipo de mineral también asociado a ese tipo de roca, la densidad, como lo dije. Entonces hay hartas cosas que van a influenciar y que influyen en este caso en las RPM, ¿cierto? Mientras más dura la roca, menor velocidad. Mientras más blanda la roca, una mayor velocidad, ¿cierto? Y eso se traduce también en el rendimiento. Y acá entramos a la velocidad de penetración, ¿cierto? Según Schmidt. ¿Ya? Y si se dan cuenta, me habla de rangos de valores. Por ejemplo, aquí voy a activar un poco el puntero para que lo podamos ver mucho mejor. ¿Ya? Creo que era con esta. Entonces, por ejemplo, acá se dan cuenta que la resistencia a la compresión simple ya no está en megapascales, está en PSI. Simplemente también lo vamos a ver en un video posterior. Se hace una conversión de unidades y uno ve cuál es el rango o entre qué rango debería estar. Acá dice que la resistencia a la compresión simple debería ser menor o igual a 15.000 PSI, o viceversa, que la resistencia a la compresión simple no debería bajar de las 5.000 PSI en este caso, ¿cierto? Podría ser igual o mayor si lo queremos ver así, ¿cierto? Está dentro de este rango, entre las 5.000 y las 15.000. Y la fórmula para la velocidad de penetración, ¿cierto?, está dado por 356 menos 217 por el logaritmo en base 10, ¿cierto?, de esta resistencia a la compresión simple, por ese W también que aparece acá, que hace referencia en este caso al empuje máximo también, que está en miles de libras, el diámetro de perforación, que está en pulgadas, las revoluciones por minuto, que es la velocidad de rotación también, que están en el RPM, divididas en 300. Ya en este caso la resistencia a la compresión simple de la roca, ¿cierto?, está en miles de PSI, ¿cierto? Y todo esto, y ahí vamos a hacer ejercicio para que se pueda entender un poquitito más. Se van a dar cuenta que todo esto me va a dar un valor de una velocidad de penetración en pies por horas. Se dan cuenta, ese FT hace referencia a pies, ¿cierto? A pies por hora, ¿cierto? Y uno ahí quizás puede convertir, ya en este caso, si no quiere trabajar con pies y quiere trabajar con metros, bueno, uno puede hacer la conversión de metros por hora, o al final esto es una unidad de longitud con respecto a una unidad de tiempo. Y para los casos análogos, ¿cierto?, también tenemos lo mismo, tenemos rango de resistencias a la compresión simple entre 15.000 y 25.000. Se dan cuenta que la fórmula va variando un poco, pero se siguen manteniendo esas variables, que prácticamente podríamos decir que, bueno, son constantes de la fórmula, pero van variando dependiendo de los diámetros y dependiendo de los cálculos también del empuje máximo también, que previamente se calcularon. Se dan cuenta que también ahí las fórmulas están en un orden cronológico. Traté de hacerlo de esa manera para que ustedes el día de mañana, si bueno, recurren un poco a este video, se van a dar cuenta que hay un orden también por parte de las fórmulas, ¿ya? O ustedes también las pueden utilizar en sus informes, ¿ya? Entonces aquí tenemos rangos de valores, en este caso para la resistencia a la compresión simple. Y por otro lado tenemos la velocidad ascensional, ¿cierto? Que es la velocidad ascensional que está en metros por minutos también, ¿ya? Y que está dado por la fórmula de 250 por la densidad de la roca. Bueno, la densidad de la roca puede estar tanto en gramos por centímetros cúbicos como en toneladas por metro cúbico. Habíamos conversado previamente en el video anterior, si no me equivoco, que gramos, pues, no sé, pues si una roca es de 2,5 gramos por centímetro cúbico, es lo mismo que 2,5 toneladas por metro cúbico. Ya uno puede incluso hacer la transformación matemática y llega exactamente a la misma equivalencia, ¿ya? A diferencia de que si la densidad ustedes la trabajen en kilonewton por metro cúbico, que se trabaja mucho cuando uno está cursando o realizando cursos de geomecánica, ya que creo que geomecánica está en cuarto año también de la carrera de minería.
por el diámetro de partícula, bueno, elevado a 0,5 por el diámetro de partícula. En este caso es el diámetro de partícula en milímetros, ¿cierto? De partícula, y hablo de la roca, que también deberíamos nosotros conocer, elevado a 0,5. ¿Ya? Tenemos como 1,6 la velocidad media, bastante importante en este caso. Tenemos, por ejemplo, que la velocidad media en metros por hora está dado por 2 por la velocidad de penetración en metros por hora. Se dan cuenta que aquí va a ser muy importante saber cuánto es la velocidad de penetración, ¿cierto? Bueno, nos va a dar en pies por hora, pero como les dije, tenemos que hacer una transformación para poder trabajarlo de buena manera acá, porque si llegamos y reemplazamos directamente la fórmula en pies por hora, no nos va a dar algo que no va a tener mucho sentido. ¿Ya? El caudal de aire, también se dan cuenta que aparece de nuevo la variable de la velocidad ascensional que habíamos calculado previamente, que es en este caso la diferencia cuadrática del diámetro del pozo, que está en metros, ¿cierto? Menos el diámetro de las barras, también en metros, ¿cierto? Es una diferencia cuadrática, ¿cierto? Y dividido en 1,27, que es una constante, y eso nos daría el caudal de aire, ¿cierto? Y bueno, ustedes caudal, como también lo van a ver en asignaturas como en servicio de mina, es una unidad de volumen con respecto a una unidad de tiempo, metros cúbicos por minuto, ¿ya? Y ahí quizá uno puede hacer más transformaciones también, ¿ya? Pero es una unidad de volumen con respecto a una unidad de tiempo. Por otro lado, tenemos el diámetro de perforación según la altura del banco. Son diámetros de perforación recomendados nomás también, señores. Recordemos que yo igual lo comentaba un poquitito en clase, de que los diámetros de perforación, hay un par de fórmulas, ¿cierto? Si queremos verlo así, que también nos permiten estimar cuál es el diámetro apropiado dependiendo de la altura del banco que yo vaya a trabajar, o cuál es la altura del banco apropiada para el diámetro de perforación que yo tengo. Entonces podemos jugar un poco ahí. Hay una calculadora que es la calculadora de NAEX también, que también tiene las fórmulas que nosotros vemos en clase, que también nos permiten más o menos estimar ciertos diámetros de perforación, dependiendo de los distintos autores también que ustedes puedan encontrar en la literatura, ¿ya? Entonces acá nos dice que para una altura de banco de 3 metros, ¿cierto? Tenemos un diámetro de perforación recomendado de 76 milímetros. Podemos hacer las conversiones a pulgadas, ¿ya? Teníamos diámetros también, o alturas de banco, perdón, entre 10 y 15. Se dan cuenta que acá también tiende a aumentar el diámetro de perforación. Y ya cuando se tratan de alturas de banco de 15 metros, ya estaríamos trabajando con diámetros de perforación de 349 milímetros. Algo que podemos ver acá también, señores, es que mientras más alto sea la altura del banco, mayor diámetro de perforación nosotros vamos a utilizar o nos van a recomendar. Entonces esto se comporta directamente proporcional. Mientras la altura del banco sube, el diámetro recomendado también sube. Mientras la altura del banco baja, el diámetro de perforación también tiende a bajar, señores. Por otro lado, tenemos las toneladas para remover por metro perforado. También es interesante saber cuántas toneladas voy a remover por cada metro perforado, ¿cierto? Hablando simplemente de la perforación. Y la formulita nos dice que es un tonelaje de roca, ¿cierto? Removido, ya, por la altura del banco previamente calculada, por una pasadura también previamente calculada con distintos autores o promedios o algún otro criterio también de interés. Nos da toneladas por metro, ¿cierto? Metros más, los metros nos da abajo y arriba nos da toneladas. En el caso del requerimiento de mina, ya, que también es sumamente importante, yo lo decía, para la parte del cargueo y transporte, ya, sobre todo para estimar valores de, ¿cómo se llama?, de número de equipo, número de, en este caso, número de camiones, el número de palas. También ver cuál es la vida óptima de explotación, el ritmo óptimo de explotación. Son recomendaciones también. Si al final uno se rige netamente por las metas que uno pueda tener. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que el requerimiento de mina es el tonelaje de mineral, ¿ya? Por la relación estéril-mineral, ¿cierto? Esta REM, estéril-mineral, o relación lastre-mineral también la pueden encontrar, ¿cierto? En la literatura, como digo, que es lo mismo, ¿cierto? Que es simplemente la cantidad de estéril que yo estoy removiendo dividido, ¿cierto?, en la cantidad de mineral.
ya es adimensional, no tiene unidades porque estoy dividiendo toneladas de estéril dividido en toneladas de mineral y me da una relación, no sé, pues me va a dar una relación de 1:2, que por cada 1 tonelada de estéril voy a remover 2 de mineral, ya, o también yo podría decir que la REM es de 0,5, que es lo mismo que 1 dividido en 2, o una relación de 1:2, ¿se dan cuenta? Generalmente a mí me conviene que la relación lastre-mineral o la relación estéril-mineral o esta REM, ¿cierto? No confundirla con la RM, que es la recuperación metalúrgica, RM también, ¿ya? Pero aquí es REM, ya está REM, ¿cierto? Relación estéril-mineral. No sé, pues a mí me conviene de que sea de 1:5. Me conviene que por cada 1 tonelada de estéril que yo esté removiendo, saque 5 de mineral, 5 toneladas de mineral. Eso me conviene mucho, ¿cierto? A mí me conviene sacar más mineral que estéril. Pero eso no se da mucho en la práctica, sobre todo en la minería a cielo abierto, donde las relaciones lastre-minerales son bastante altas. No sé, pues pueden llegar a ser de 4:1, de 20:1 incluso, que por cada 5 toneladas de estéril voy a sacar una de mineral. Por cada 20 toneladas de estéril voy a sacar una de mineral. Eso, y de hecho, aún así esto es pagable, aún así yo obtengo un margen de ganancia, una utilidad, un beneficio con respecto a la extracción y posterior procesamiento y venta de este mineral, ¿ya? Y en el caso de la minería subterránea, las relaciones lastre-mineral sí son más bajas, ¿cierto? Que me convienen, que es de 1:5, que por cada 1 tonelada de estéril voy a estar sacando 5 de mineral, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, como lo dije, de la minería a cielo abierto, que son de 20:1, 20 de estéril, 1 de mineral. 5 de estéril, 1 de mineral. ¿Se dan cuenta? Son relaciones lastre mineral bastante grandes en la minería a cielo abierto y en la minería subterránea bastante pequeñas, ¿cierto? De 1:5, de 1:3, ¿cierto? Que es lo que realmente me conviene. De hecho, por eso la minería subterránea es mucho más selectiva también. Ataca, si lo queremos ver así, o se come directamente el mineral. ¿Ya? Y abajo tenemos la vida óptima de explotación, bueno, que está en meses también, ya, porque el requerimiento de mina lo estamos calculando mensualmente, entonces la vida óptima de explotación también se coloca en meses. Acá aparecen formulismos como los de López Jimeno, como los de Taylor, los de Mackenzie, que me dan una cierta aproximación, ¿no más, señores? No es algo que sea realmente así, ya eso depende mucho. Recuerden que constantemente, por ejemplo, se hacen campañas de exploración. Por ejemplo, Chuquicamata subterráneo en un momento estaba proyectado para, no sé, 15 años, ahora después subió a 25 y ahora 35 y ahora quizás el proyecto en sí ya está proyectado para una cantidad de años bastante considerable porque constantemente se hacen exploraciones, se hacen estudios de prefactibilidad y al final la vida de la mina siempre va creciendo constantemente, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de recursos y reservas que yo pueda tener. Necesidad de perforación. La necesidad de perforación, que es la cantidad de metros por mes, está dado por las toneladas para remover por metro perforado. El requerimiento de mina, también se dan cuenta que son cálculos calculados anteriormente, que está todo ligado, y eso nos daría la necesidad de perforación, ¿cierto? ¿Y por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, ahora vamos a estar calculando el metraje mensual. Si nos damos cuenta, el metraje mensual está dado por esta velocidad media en metros por hora, por la cantidad de horas, por la cantidad de turnos, 2 turnos por día, 3 turnos por día, por la cantidad de días también que se trabaja, ¿cierto? Y después nos viene, en este caso, el número de equipos. Y si se dan cuenta, aquí está la clave, que al final el número de equipos de perforación, de perforadoras, si lo quieren entender así, está dado por el metraje mensual, que son en este caso los metros perforados por mes, por en este caso ese metraje mensual también, ¿cierto? Que está dado por la cantidad de días que se trabajan, de turnos y horas. Y esa división, ¿cierto? Se me van a ir los metros por mes, dividido en los metros por mes, me da el número de perforadoras, señores, ¿ya? Ahora vamos a hacer un par de ejercicios para que ustedes también puedan entender un poco la dinámica de esto y la idea, como les dije, es que ustedes también pueden estar súper más claros de cómo utilizar estas fórmulas, cuáles son las conversiones. No son cosas tan complicadas, ¿ya? Y eso, señores, espero que les haya gustado esta segunda parte del video.
y me despido. Así que tengan muy buena tarde y nos vemos, señores. Que les vaya bien. Adiós.